tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con usted. Bueno, un programa más de Medicina para Todos, un programa creado en el hospital privado exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy tenemos un tema que a mí me parece que es muy interesante y estoy seguro que por su importancia a usted también le va a interesar, que es las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión. Y para eso tenemos invitado al doctor Jorge de la Fuente, que está en estos temas, y vamos a conversar todo aquello que estoy seguro a usted le va a interesar. Jorge, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias a vos, Rubén, por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar acá y poder conversar de estos aspectos tan importantes para la vida de la gente. Sí, realmente. Te quería preguntar, como para abrir el programa, ¿cuál es la importancia de los hábitos saludables que le llaman ustedes? Mira, los principales problemas de salud en el mundo hoy tienen que ver con los hábitos que tenemos, con los hábitos que hemos adquirido, digamos. Para ejemplificarlo, nosotros a lo largo de la evolución, cuando los humanos se alimentaban hace 2000 años, cuando los genes se adaptaron, nosotros para comer un pedazo de carne perseguimos un animal 20, 30 kilómetros. Comíamos un poco de carne y después corríamos otros 30 kilómetros para volver. Comíamos un montón de verduras y frutas, nada de sal. Hoy por hoy, ese formato de funcionamiento para el cual nosotros nos adaptamos ha ido cambiando y ya casi no corremos, casi caminamos poco, comemos muchísima carne, comemos muchísima sal, muchísimas grasas, pocas verduras, pocas frutas. Me atrevería, disculpame la interrupción, Jorge, me atrevería a agregar que en esa época tampoco existían los carbohidratos refinados. No existían los carbohidratos refinados, no existía azúcar, no existía harina tampoco. Exactamente, no existía que yo me suba a un auto, vaya, ni me baje del auto, pida un sándwich, pura grasa y sal y me lo coma. En consecuencia, eso nos ha cambiado en nuestra biología enormemente. Es decir, subimos de peso, aumentó nuestra presión promedio hoy es mucho más alta, el colesterol nos aumentó mucho y todo eso condicionó que aumente el azúcar y empiezan a aparecer enfermedades que antes prácticamente no existían. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, las enfermedades asociadas graves, las enfermedades renales, un grupo de enfermedades enormes que afectan hasta el 10% de la población y que terminan condicionando que nos pase lo que nos pasa. Hoy, la primera causa de muerte en el mundo, de gente se muere, son las causas cardiovasculares, son las enfermedades que matan a la mayor parte de la población. Entonces, los hábitos saludables es retomar cambios en la vida que nosotros tenemos para devolver al funcionamiento de nuestro cuerpo a la biología que habitualmente estamos genéticamente preparados, para decirlo de alguna forma. Es decir, tratar de abandonar los azúcares refinados, todas esas cosas que facturas, galletitas, la azúcar, mermelada, muchas de estas cosas que son enormes cantidades de azúcar concentrada, tratar de disminuir las grasas, sacar la sal. Nosotros como cuerpo humano estamos muy preparados para guardar la sal, porque hace 2000 años no comíamos nada de sal, para guardar la sal y eliminar el potasio. Y ahora comemos toneladas de sal y nada de potasio. Entonces, forzamos mecanismos para los cuales no estamos preparados y por eso la mayor parte de la gente es hipertensa. Un tercio a un cuarto de la población es hipertensa. Te interrumpo nuevamente para hacerte esta pregunta porque a raíz de las informaciones que circulan, yo veo que los televidentes que te están viendo y escuchando se pueden estar haciendo la misma pregunta. Tal cual lo mencionaste vos recién, el azúcar refinado es un veneno para el cuerpo. Uno, ¿qué es lo que hace? Acostumbrado a tomar endulcorado las cosas, recurrimos al endulcorante artificial. Últimamente han aparecido, que estoy seguro que vos lo debes haber leído, noticias en los diarios de que algunos científicos están empezando a alertar de que los endulcorantes artificiales pueden provocar ACV. ¿Qué tanto de certeza tiene esa información? Mira, es todo un aspecto complejo de evaluar para saber el real impacto de estas cosas. La primera cosa, el paso anterior es, por ejemplo, el ejemplo dramático de las gaseosas, el consumo de gaseosas, que es una forma de medir el impacto de comer el azúcar refinada versus el edulcorante, ¿no? Porque hay millones de toneladas de gaseosas que se consumen diariamente y anualmente en el mundo. Entonces, en principio, mucho del uso de las gaseosas se asociaban a esto, obesidad, hipertensión, diabetes. El cambio a las bebidas edulcoradas pareció mostrar una reducción en el impacto de estas enfermedades, pero no una reducción total en la mortalidad de enfermedades cardiovasculares directamente relacionadas a esto. No está claro el mecanismo. Posiblemente sea mucho mejor o mucho más seguro
usar bebidas edulcoradas que comer la tonelada de fructosa o de azúcar refinadas que habitualmente comemos. Pero no es tan seguro que los edulcorantes sean totalmente inocuos. Hay datos, algunos edulcorantes podrían, por ejemplo, con modelos experimentales muy claros, reducir la respuesta inmune. Podrían alterar los mecanismos, porque nuestro sistema de defensa nos defiende de las infecciones. Entonces, no son todos los edulcorantes iguales. No hay que decir son todos lo mismo. Es posible que haya diferencias entre unos u otros. Lo que sí es cierto es que en general la mayor parte de los datos que surgen del uso de edulcorantes y las consecuencias adversas sobre la salud son en dosis muy, muy altas, en modelos experimentales en dosis muy, muy altas, durante tiempos prolongados en animales de experimentación. Traducir eso en forma directa o extrapolar, decir que eso es lo mismo que ocurre en las poblaciones, sería algo mucho más difícil de probar. Así que diría en principio que es mejor posiblemente usar edulcorante que usar mucha cantidad de azúcar, claro. Pero, cuidado, los edulcorantes seguros son inocuos. Abusar. No hay nada que sea inocuo. Entonces, tratar de reducirlos. Usar la menor cantidad necesaria de cada uno de ellos. ¿A qué le llamamos hábitos saludables, Jorge? Bueno, hábitos saludables son incorporar estas cosas que hemos perdido y que hacen a nuestra biología, a nuestro mal funcionamiento. Es decir, la primera cosa sería comer mejor. Comer mejor significa tratar de sacar la sal. La sal es un problema para todas estas enfermedades. Cuando digo sal, todos pensamos en el salero. Y decimos, bueno, yo no le pongo tanta sal. El salero de la cocina, es una partecita, la menor partecita, 10%. De toda la sal que comemos, solo el 10% es el que ponemos con el salero. El 80-90% de la sal que comemos todos los días la llamamos sal escondido, sal oculta. Claro. Está en las comidas preparadas. Claro. Pan, todos los productos de panadería tienen mucha sal. Pan, galletas, criollitos, ricinas. Todas las comidas rápidas son puras sal y grasa. Pizzas, empanadas, sándwiches. El queso de rallar es pura sal. Los caldos son pura sal. Los productos de cooperatín, papita, palito, chocito, son pura sal. Entonces, primera cosa, sacar la sal. Sacar esas cosas de la comida. Eso sí tiene un impacto importante en la cantidad de sal que uno come. Hay gente que me dice, mire, yo no puedo dejar de comer nada de sal. Bueno, no deje de comer nada de sal, pero coma con un poco menos. Claro. El esfuerzo que uno tiene que hacer es el esfuerzo que uno pueda sostener a lo largo de la vida. Los esfuerzos heroicos que duran 2 meses acá no nos sirven, ¿no? La otra cosa importante es aumentar la actividad física. Tenemos que movernos. ¿Cuánto? Inicialmente lo que podamos, al menos 30 minutos de caminata todos los días. ¿Sí? No vale salir a caminar 2 veces por semana. Eso mejor que nada, sí. Pero... ¿Qué le aconsejás a los mayores de 80 años que cada vez son más? Bueno, caminar es un problema en la actualidad en Córdoba, entre obras, pozos por un lado y la inseguridad por otro, que nos aqueja a todos, sí. Pero una buena estrategia es elegir supermercados cerca, shoppings, edificios que tengan buena iluminación, pisos seguros, y utilizar esto para caminar 30 minutos por día. Todos los días. Todos los días. Tratar de evitar las azúcares refinadas, esto que venimos hablando, es clave para todas estas cosas. Así que sacar la sal, caminar todos los días, tratar de usar las azúcares refinadas, serían un principio de hábitos saludables que todos podemos implementar y ir perfeccionando de a poco. Y empezar, arrancar es lo más difícil. Una vez que uno arranca, mantenerlo ya se está haciendo más fácil. Ahí me dicen que nos quedan 30 segundos para terminar el bloque, pero sintetizame cuáles son, a tu criterio, las enfermedades que se pueden llegar a contraer cuando uno abandona estos hábitos saludables. Bueno, las principales son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, el ACV, el infarto agudo del miocardio, la diabetes, con las consecuencias nefastas para toda la salud, las alteraciones del colesterol, que van muy ligadas al infarto del ACV y a otras enfermedades vasculares, de las arterias de las piernas, por ejemplo, y las enfermedades renales. Las enfermedades renales van directamente ligadas a esto y tienen un impacto enorme, aunque son silentes, uno no se da cuenta. 1 de cada 10 personas en cualquier parte del mundo tienen los riñones que no le funcionan bien. Qué bárbaro. Bueno, muy claro. Hacemos una muy pequeña pausa y retornamos. No la hago que se hace la hora. Sí, yo termino y vos andas tirando eso. ¡Ay, no! Para, los papeles y cartones van en el contenedor de los secos. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visitanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país.
Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y nos acompaña el doctor Jorge de la Fuente, especialista en todos estos temas, y con él estamos conversando para aclarar muchas cosas e incorporar información, como digo yo siempre, ¿no? Jorge, enfermedades cardiovasculares, ¿qué podés decir al respecto? Bueno, Rubén, quizás es el punto más importante cuando uno piensa en salud. Es la primera causa de muerte poblacional en el mundo. En casi todos los países es la causa número 1 y tiene múltiples aristas. De entre las causas, de las enfermedades más prevalentes, porque las causas cardiovasculares o las enfermedades cardiovasculares son muchas, pero hay una de ellas que quizás es central por la prevalencia, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial afecta a gente joven, así que uno puede saber pesquisarla quizá, pero aumenta, es cada vez más frecuente. A los 50 años, más o menos la mitad de la población es hipertensa, y a partir de los 65-70, casi el 75-80% de la población es hipertensa. Es decir, es enorme la prevalencia de hipertensión. ¿Cuál es el problema? Que no produce síntomas. Atribuimos los síntomas, me duele la cabeza cuando tengo hipertensión. La hipertensión casi no produce ningún síntoma, hasta que lastima las arterias y produce un infarto, una ACV, que el riñón falle, aneurismas. Es decir, el momento en que da un síntoma es una catástrofe, pero tuvo muchos años en el camino. Por eso es muy importante a estas enfermedades muy prevalentes encontrarlas. La mayor parte de los estudios muestra que cuando vamos a la población y le medimos la presión arterial a la gente que no se había medido, más de la mitad de la gente que es hipertensa no lo sabía. Quiere decir que una persona mayor de 65 70 años, lo ideal es que se compre un aparatito para medir la tensión y cada una vez por semana se la tome, por ejemplo. Mira, una vez por semana no, pero sí diría que uno debe encarar un esquema de control de la presión arterial en función de la situación de cada uno. A los 20 años, una persona sana a los 20 años, que se tome la presión y la tenga absolutamente normal, cada 3 o 5 años que se controle, si no ha cambiado, si no subió de peso, si no tuvo alguna otra enfermedad, sería suficiente. Posiblemente a partir de los 40, 50, quizá una vez al año sería bueno que se tome la presión arterial. Está bueno. Y eso es, me la tomo una vez al año, si cuando me la tomo la tengo absolutamente normal. Si está más cerca del borde del comienzo de hipertensión, más frecuentemente y posiblemente requiera consultar y empezar el tratamiento. Así que tomársela todos los días nos ayuda algunas veces. Cuando le damos un tratamiento, le decimos, empieza a tomarte pastilla, tenemos que saber qué efecto tuvo. Entonces, si le decimos, mire, tómela 15, 20 días, un mes, después tómese la presión varios días, un poco, una vez a la mañana o en la tarde, la anota y se viene al consultorio. Así yo veo cómo está la presión en su casa. Porque está claro que la presión que yo tomo en el consultorio, la gente viene asustada, siempre es un poco más alta que la de la casa. Así que nos importa mucho. Y como vos decías, hay aparatos hoy que en la casa pueden tomar con mucha seguridad y con mucha precisión. Así que sí es importante controlársela, sobre todo cuando estamos en tratamiento, sí, varios días seguidos, y ver que vaya en el camino adecuado. Por otra parte, hay una cuestión importante, el calor baja la presión y el frío lo sube. Así que mucha gente que es hipertensa y tiene tratamiento, tiene más tratamiento en los meses de invierno y menos en el verano. Entonces, debe aprender a controlarse la presión, porque es posible que requiera aumentar un poco la medicación. Entonces, tiene que hablar con su médico, por supuesto. No es bueno tomar un remedio sin consultarlo porque puede darnos problemas. Todos los remedios tienen cosas buenas y cosas malas, así que hay que preguntarle. Pero uno puede ya acomodar con el médico y decir, mire, empieza el frío, vamos a aumentar esta pastilla, mide más y después una más, contrólese la presión. Y entonces, mientras va aumentando el frío, que sube la presión, yo le controlo. Cuando llegan los meses de calor, la presión empieza a bajar, que no se desmaye, que no se baje ni un 5, piso ni golpee. Pero ya va controlando la presión y ya puede aprendiendo a manejar su presión arterial. Así que es muy importante esto que vos decís, ¿no? Contanos sobre los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo son muchos. Los dietéticos, ya hemos hablado, el sedentarismo, hace falta caminar, nos ayuda muchísimo, y cualquier tipo de actividad que uno haga nos ayuda a bajar la presión. Hay algunos factores que son importantes porque impactan directamente en la presión y las consecuencias de la presión, pero impactan también en otros aspectos. Uno de ellos es el tabaco. Posiblemente el tabaquismo sea, como entidad aislada, lo más nocivo que uno pueda hacer por el cuerpo. Si yo quiero elegir algo para lastimar mi cuerpo y que me vaya mal, el tabaquismo es uno de ellos.
sube la presión arterial, pero subir la presión arterial es una de las tantas cosas que hace. Produce infartos, ACV, cáncer de labio, laringe, lengua, pleura, pulmón, riñón, vejiga, es decir, produce ACV, produce enfermedad renal. Es decir, el tabaquismo es un veneno que en promedio, si uno junta a todos los tabaquistas que fuman un cigarrillo y que fuman 40, en promedio, acortan 10 años la vida de los pacientes, en promedio. Pero no solo que acorta 10 años, pues yo digo, si uno llega y se acaba, los pacientes se mueren 10 años antes, pero viven los últimos 10 años con consecuencias que limitan su vida por enfermedades crónicas. Tienen EPOC y no pueden respirar, tienen un infarto y no pueden caminar, tienen una ACV y están en la cama. Así que el tabaquismo es una de las principales cosas que tenemos que atentar. Otra cosa es el alcoholismo. El alcohol sube la presión arterial, sube al comienzo, después baja, tiene efectos mixtos, pero aparte del efecto deletério sobre la presión arterial, sobre que suben los triglicéridos, sobre que sube el peso corporal, porque son calorías. El alcohol son un montón de calorías que digiere, produce un impacto dañino sobre el hígado. Una de las principales causas por el hígado se cicatrice, algo que seguramente muchos televidentes conocen como cirrosis, que es se cicatriza el hígado y queda chiquito, tiene que ver con el alcohol. Es la causa número 1 en la mayor parte del mundo de esta enfermedad que es gravísima y que a veces nos lleva a un trasplante de hígado. Así que hábitos saludables, saquemos la sal, hagamos actividad, incorporemos frutas y verduras, aumentar las frutas y las verduras, aumentar la ingesta de potasio. Esto es importante para cualquier persona sana. Hay pacientes que no pueden comer mucho potasio. Si tienen alguna enfermedad renal, si toman ciertos remedios que suben el potasio, ciertos pacientes deberán consultarlo con su médico, pero los que puedan, los que tengan autorizado, aumentar la ingesta de potasio es muy importante para bajar la presión. Casi tan importante como sacar la sal. Entonces, incorporar frutas y verduras es un hábito muy saludable que nos ayuda a combatir todas estas enfermedades, ¿no? Bueno, ahí me avisan que tenemos que ir a un corte, una pausa, apenas 30 segundos y volvemos. Buenas. Hola. No. Los residuos secos no se sacan con los húmedos. Tienen días distintos de recolección. Si no, llévalos hasta el ecopunto. Vecina, colaboremos separando. Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visítanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre en primer lugar el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muy bien, estamos en Medicina para Todos, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Esos son los dos temas y los estamos tratando con el doctor Jorge de la Fuente. Y este tercer bloque va a ser un bloque de descripciones generales y conclusiones. Eso es lo más importante, ¿no? Jorge, ¿cómo se debe tomar la presión, ¿no? Porque mucha gente no sabe qué hacer. Bien. La presión arterial, la primera cosa importante es que cambia minuto a minuto. Así que cuando uno se toma la presión es no asustarse porque dé fuera de lo que habitualmente da. La idea de la presión arterial es yo me siento, estoy relajado, tranquilo, no me tomo la presión cuando me duele la cabeza. Si me duele la cabeza, el dolor hace subir la presión. Así que si me duele la cabeza, no me tome la presión. Me tomo un paracetamol o el analgésico que haga falta para sacar de la cabeza y después me tomo la presión cuando estoy tranquilo. Tranquilo, sin molestias, 2-3 minutos sentado, brazo relajado, apoyado, no estoy haciendo fuerza, espalda apoyada y pongo el aparato en el brazo a la altura más o menos que quede del corazón. Y hacemos una toma y la anotamos. Esperamos 2 minutos, 3 minutos y hacemos una segunda toma.
Si las dos tomas están muy parecidas, posiblemente no haga falta hacer más. Si la presión ha bajado, que es lo habitual, que después de la primera toma, cuando está más nervioso, la segunda toma baja un poco, hago una tercera. Habitualmente la presión real es la toma más baja. Ese es el valor de la presión, porque la presión está modulada latido a latido por cualquier estímulo. Entonces, por eso es importante tener estas precauciones para tomar un valor real de la presión arterial. ¿Y los números? ¿Cuáles son los números? Presión arterial, hipertensión arterial es más de 140/90. Es decir, yo tengo 140 de sistólica. Lo que los de la comúnmente máxima. dicen 14 de alta y 9 de baja. Exactamente. Le sacamos un 10, 14 de máxima o 9 de la mínima. 14, a partir de 14 hipertensión, a partir de 9 es hipertensión. ¿Cuánto debo hacer, cuánto debo considerar un número aislado como un problema de salud? Es algo que es difícil de interpretar en el contexto, hay que interpretar en el contexto general. Digo esto porque tengo muchos pacientes que de pronto hoy se toman 14/9 y desesperados van a buscar tomar un remedio, tomar una pastilla. Digo, eso es una práctica altamente nociva. La presión, salvo cifras astronómicas, la presión no hace daño en un día, en 10 ni en un mes. Lo hace a lo largo del tiempo, años, no diagnosticada y tratada. Entonces, lo importante es controlarse para diagnosticarla precozmente y tratarla, pero no asustarse porque esté un poquito alta y tomar una medida ahí. Tomo la presión, la anoto, la voy anotando, voy viendo cuánto es el promedio. Un día la tengo un poco más alta porque es más sal, al otro día está más baja, o estoy asustado, me doy la cabeza, la tengo altísima. Cuando se me pasó el dolor de cabeza y el susto, ya bajó. Entonces espero y controlo, ya anoto. Y no la tomo en esos momentos de susto, de ansiedad, de nervios, porque siempre va a estar alta, pero no tiene nada que ver con la presión real y eso no se trata. Entonces, cuando tengo un promedio, ahí ese es el número que yo miro, los médicos miramos para ver si arrancamos con estas medidas de hábitos saludables, bajar de peso, el peso es el centro, el sobrepeso es el centro del origen de toda esta enfermedad, así que bajar con peso de actividad física con dieta y a partir de los valores, si son demasiado altos, arrancaremos con los tratamientos que hagan falta. Está bien. De todo esto que estamos hablando, Jorge, ¿cuánto puede ser hereditario o debe ser o es hereditario? Bueno, es una pregunta difícil. Mira, causas heredadas, genes. Yo heredé un gen que me sube la presión arterial. ¿Existen? ¿Heredé una enfermedad genética? Sí, las hay. Son raras. Son menos del 1%, 2% como mucho. Es decir, la causa heredada que un gen que yo pueda identificar produce hipertensión es rara. Ahora, uno hereda un paquete de cosas. Cuando yo heredo de mis padres, heredo muchas cosas. Y ese combo que hoy la medicina no puede decir de esto, de muchas cosas, sí tiene mucho que ver. Es decir, es muy común que cuando tengo familiares hipertensos, yo tenga más predisposición a ser hipertenso. Así que hay mucho de heredado, sí, poco de identificado como heredado específico, pero es muy común que haya asociación familiar de hipertensión. Así que hay un componente heredado. Y hay mucho de adquirido, hay mucho de lo genero yo. Si yo subo de peso, si yo como mucha sal, si yo no hago actividad física, mi presión va a ser más alta que si yo no lo hiciera. Y si yo heredé la predisposición, voy a ser muy hipertenso. Entonces, hay cosas que ayudan a la presión y cosas que heredo de mis padres, que a veces me protegen y otras veces no ayudan para nada y me empujan. Por eso es una pregunta difícil, pero si uno tiene que identificarlo, diría que es poquito. Pero hay un gran componente que uno hereda de los padres que tiene que ver con esto. Está bien. Jorge, ahí me hace enseña que nos queda un minuto y me gustaría que toques el tema personas mayores. Tenés un minuto. Bien. Las personas mayores a veces me preguntan si la presión arterial alta es normal, que esté más alta es normal para una persona mayor. La presión arterial alta es alta para todo el mundo y los valores son los mismos para todo el mundo. Pero como todo en medicina, no existen reglas generales, no existen números mágicos que sirvan para todos. Los médicos debemos traducir lo que cada persona necesita. Entonces, hay gente que tiene la presión alta y no le podemos bajar demasiado por cuestiones muy particulares de su salud. Entonces, la primera cosa, y esto aplica mucho a los chicos, aplica sobre todo a las personas mayores, porque no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, si yo dijera, cuando me preguntan una persona mayor, la particularidad es que no hay recetas mágicas, no aplicamos tablas. Lo tenemos que ver, lo tenemos que controlar, lo tenemos que evaluar y decidir cuál va a ser el punto al que tenemos que llegar. Que hay veces un poco más arriba, a veces un poco más abajo. Pero de entrada, no hay un número distinto y no es que la presión más alta es normal, no es normal. Pero hay veces sí aceptamos presiones más altas por ciertas circunstancias. Ahora son los que más tienen que evitar los factores de riesgo, claro. Tratar de cuidarse un poco más, caminata, como vos decís, y ahí me dicen, se acabó. Yo diría que para resumirlo, tiene menos reserva. Entonces hay que cuidarse más para no forzar. Está bien. Gracias, Jorge, por haber venido al programa. Un gusto tenerte acá. El gusto es mío, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, se termina el programa. Si le gustó y está de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.